Creed en sus profetas. Lunes, 25 de enero 2021. Ezequiel 34. Contra los malos pastores. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores que así ha dicho el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar a las ovejas? Pero ustedes se comen a las mejores de ellas y se visten con la lana, degüellan a la oveja engordada y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas. No han vendado a la perniquebrada, ni han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la perdida. Más bien, las han dominado con dureza y con violencia. Ellas se han dispersado por falta de pastor y están expuestas a ser devoradas por todas las fieras del campo. Han sido dispersadas. Mis ovejas han andado descarriadas en todos los montes y sobre toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra y no ha habido quien se preocupe de ellas ni quien las busque. Por eso, oh pastores, oigan la palabra del Señor. Vivo yo, dice el Señor Dios, que por cuanto mis ovejas fueron expuestas a ser robadas o a ser devoradas por las fieras del campo, por no tener pastor, y mis pastores no se preocuparon por mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por eso, oh pastores, oigan la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios: He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos. Haré que dejen de apacentar a las ovejas y ellos dejarán de apacentarse a sí mismos. Libraré a mis ovejas de sus bocas y no les servirán más de comida. El Señor, el pastor del rebaño. Ciertamente así ha dicho el Señor Dios: He aquí yo mismo buscaré a mis ovejas y cuidaré de ellas. Como el pastor cuida de su rebaño cuando está entre las ovejas dispersas, así cuidaré de mis ovejas y las libraré en todos los lugares a donde han sido dispersadas en el día del nublado y de la oscuridad. Las sacaré de los pueblos, las reuniré de los países y las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en las quebradas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel tendrán su pastizal. Se recostarán en el buen pastizal, y se apacentarán con pastos abundantes sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las haré recostar, dice el Señor Dios. Buscaré a la perdida, y haré volver a la descarriada. A la perniquebrada vendaré, y fortaleceré a la enferma, y a la engordada y a la fuerte guardaré. Las apacentaré con justicia. Pero en cuanto a ustedes, oh rebaño mío, así ha dicho el Señor Dios: He aquí que yo juzgo entre cordero y cordero, entre los carneros y los machos cabríos. ¿Les parece poco que se apacientan del buen pastizal para que tengan que pisotear con sus pies lo que queda de sus pastos, y que después de haber bebido las aguas tranquilas tengan que enlodar el resto de ellas con sus pies? Mis ovejas han de comer lo que sus pies han pisoteado, y han de beber lo que han enlodado sus pies. Por tanto, así les ha dicho el Señor Dios: He aquí yo mismo juzgaré entre el cordero engordado y el cordero flaco, por cuanto empujaron con el costado y con el hombro, y cornearon con sus cuernos a todas las ovejas débiles, hasta dispersarlas lejos. Yo libraré a mis ovejas y nunca más quedarán expuestas al pillaje. Yo juzgaré entre cordero y cordero. Advenimiento del pastor mesiánico. Yo levantaré sobre ellas un solo pastor, mi siervo David, y él las apacentará. Él las apacentará y así será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, he hablado. Estableceré con ellos un pacto de paz y haré que desaparezcan de la tierra las fieras dañinas, de modo que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. A ellos y a los alrededores de mi colina daré bendición. Haré descender la lluvia a su tiempo, serán lluvias de bendición. Los árboles del campo darán su fruto y la tierra entregará sus productos.
Estarán seguros en su propio suelo y sabrán que yo soy el Señor cuando yo rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que sirven de ellos. Ya no será más una presa para las naciones, ni los devorarán las fieras de la tierra. Habitarán seguros y no habrá quien los espante. Levantaré para ellos un vergel de paz y nunca más serán consumidos de hambre en la tierra, ni cargarán más con la afrenta de las naciones. Sabrán que yo, su Dios el Señor, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, dice el Señor Dios. Ustedes, ovejas mías, ovejas de mi prado, hombres son, y yo soy su Dios, dice el Señor Dios. El ministerio de curación, capítulo 32. El niño. Cuanto más tranquila y sencilla la vida del niño, más favorable será para su desarrollo físico e intelectual. La madre debería procurar siempre conservarse tranquila, serena y dueña de sí misma. Muchos pequeñuelos son en extremo susceptibles a la excitación nerviosa, y los modales suaves y apacibles de la madre ejercerán una influencia calmante de incalculable beneficio para el niño. Los infantes requieren calor, pero se incurre muchas veces en el grave error de tenerlos en cuartos caldeados y faltos de aire puro. La costumbre de taparles la carita mientras duermen es perjudicial, pues entorpece la libre respiración. Debe evitarse a la criatura toda influencia que tienda a debilitar o envenenar su organismo. Debe ejercerse el más escrupuloso cuidado para que cuanto la rodee sea agradable y limpio. Es necesario proteger al pequeñuelo de los cambios repentinos y excesivos de la temperatura, pero hay que cuidar de que cuando duerma o esté despierto, de día o de noche, respire aire puro y vigorizante. El vestido del niño. En la preparación del ajuar para el niño, hay que buscar lo que más conviene, la comodidad y la salud, antes que la moda o el deseo de despertar la admiración. La madre no debe gastar tiempo en bordados y en labores de fantasía para embellecer la ropa de su pequeñuelo, ni imponerse así una carga de trabajo inútil a costa de su salud y la del niño. No debe cansarse encorvándose sobre labores de costura que comprometen su vista y sus nervios, cuando necesita mucho descanso y ejercicio agradable. Debe comprender la obligación de conservar sus fuerzas para hacer frente a lo que de ella exigirá su cargo. Si el atavío del niño proporciona calor, abrigo y comodidad, quedará eliminada una de las principales causas de irritación y desasosiego. El pequeñuelo gozará mejor salud y la madre no encontrará el cuidado de su hijo demasiado pesado para sus fuerzas y para el tiempo de que dispone. Las ligaduras apretadas o la ropa por demás ajustada impiden la acción del corazón y de los pulmones y deben evitarse. Ninguna parte del cuerpo debe sufrir presión alguna por causa de la ropa que comprima algún órgano o limite su libertad de movimiento. La ropa de todos los niños debe estar tan holgada que les permita la más libre y completa respiración, y debe adaptarse de tal modo al cuerpo que los hombros lleven todo el peso de ella. En algunos países prevalece aún la costumbre de dejar desnudos los hombros y las extremidades de los pequeñuelos. Esta costumbre no puede condenarse con demasiada severidad. Por estar las extremidades lejos del centro de la circulación, requieren mayor abrigo que las demás partes del cuerpo. Las arterias que conducen la sangre a las extremidades son gruesas y suministran suficiente cantidad de sangre para llevarles calor y nutrición. Pero cuando esos miembros quedan sin abrigo ni ropa suficiente, las arterias y las venas se contraen. Las partes más sensibles del cuerpo se enfrían y la circulación de la sangre se entorpece. En los niños que crecen hay que favorecer todas las fuerzas de la naturaleza para facilitarles el perfeccionamiento de la estructura física. Si los miembros quedan insuficientemente abrigados, los niños, y principalmente las niñas, no pueden salir de casa sino cuando el aire es tibio, y por temor al frío se los tienen cerrados.
Si los niños están bien abrigados, el ejercicio al aire libre, en verano o en invierno, les será provechoso.